Bueno, hola a Me- todos. Les damos la bienvenida a esta nueva charla que organizamos desde el capítulo estudiantil de la SEC de la Universidad Nacional del Sur. Bueno, hoy tenemos a Guillermo Nicora, seguramente todos lo conozcan, o la mayoría. Nos va a dar una charla acerca de hidratos de gas, evidencias del margen argentino. Bueno, es egresado de la carrera de Geofísica en la Universidad Nacional de La Plata y actualmente está en el grupo de Geofísica y Geología Marina del Departamento de Oceanografía en el Servicio de Hidrografía Naval. Y bueno, la idea de la charla de hoy es definir, bueno, qué es un hidrato de gas, qué condiciones debe cumplirse para su formación, en qué zonas del margen argentino se pueden encontrar y cómo podemos identificarlos. Los hidratos de gas podrían representar un recurso explotable, aunque en la actualidad, por diversas restricciones, se los estudia principalmente como potencial limitación durante la perforación y producción. Desde la geofísica, bueno, mediante el método sísmico, se pueden definir rasgos o estructuras asociadas a la existencia de los mismos. eh, Así que sí, si querés compartir tu Saludos presentación. a todos y Y bueno, perdón que no les voy a poder ver las caras por obvias razones, así que bueno. Cualquier duda o cosa que surja me preguntarán después y bueno, y en todo caso si no se evacuar las dudas, bueno, estará Claudia o alguien con más experiencia que seguro la va a tener mucho más clara. eso, Confío en cualquier eso. cosa, vayan dejando las preguntas en el chat. Y después, Eh, bueno, cuando termine la charla la vamos viendo o la hacen personalmente o lo que quieran. no sé, como no me veo la cara, no sé si... Ahí se está viendo, perfecto. Pero qué se está viendo. La pantalla, la presentación perfecta, con Pero la pantalla ya completa. expandida, digamos. Sí, sí, sí. Ah, perfecto. Bueno, nada, muchísimas gracias, bueno, a todos los del capítulo por contactarse conmigo y darme, bueno, esta oportunidad de hacer una breve introducción de un recopilado de algunas cosas que pude obviamente sacar. Hay ciertas cosas que, bueno, no tenía ganas de mostrar, pero que, bueno, están en proceso de interpretación que todavía no estaría, digamos, del todo autorizado a mostrar. Pero bueno, en todo caso, de última, lo podemos charlar. La idea de la charla, bueno, es hablar un poco en general de qué es un hidrato de gas, como ya dijo Agustín, y bueno, y ver básicamente qué evidencias tenemos de su formación en el margen argentino, obviamente en la actualidad, y bueno, y las que hayan quedado de eventos pasados. Acá básicamente en la imagen de la presentación tenemos, bueno, a la derecha un ejemplo de lo que podría ser un hidrato de gas, obviamente extraídos del subsuelo. En el centro, obviamente, tenemos el lugar de estudio, si se quiere, en el cual nosotros vamos a intentar abordar esta charla, que es, bueno, básicamente nuestro margen argentino. Y, bueno, siempre a la izquierda, para tener una noción de cómo ha ido cambiando el mismo a lo largo de los años, porque básicamente en los últimos 20, 30 mil años ha tenido distintas intrusiones y regresiones marinas que obviamente han ido modificando las estructuras que obviamente nosotros hoy tenemos en profundidad. Así que bueno, eso más que nada para tener una breve introducción de lo que sería el título de la charla. Veremos si esto... Bien, y la idea sería tratar de responder, bueno, primero qué son los hidratos de gas, en líneas generales, dónde se pueden encontrar y qué evidencias básicamente dejan. Dentro de los hidratos de gas suele ser el que más, digamos, se menciona y uno de los más abundantes, el de metano. Básicamente consiste en una estructura sólida en la cual el hielo entrampa mediante una red cristalina moléculas, en este caso, de metano y quedan obviamente entrampadas. Este tipo de hidrato, obviamente, de metano queda constituido dentro de lo que son los recursos no convencionales, en principio junto, bueno, a lo que sería shale y tall gas, que son mucho más reconocidos y obviamente nombrados, digamos, uno está más acostumbrado a ese tipo de recursos cuando piensa en no convencionales. Obviamente se dan este tipo de sólidos, se forman en determinadas condiciones en el subsuelo marino principalmente, y hay algunos casos en los cuales se genera obviamente en tierra firme bajo ciertas condiciones. Avanzando un poco en lo que sería un hidrato de gas, normalmente, bueno, tenemos una imagen, digamos, ejemplificadora de algunas cosas con las que suelen jugar, como para ejemplificar el alto contenido, obviamente, en este caso que tiene de metano,
estos sólidos, bueno, que obviamente suelen jugar y prenderlos un poco fuego, y tendría dos grandes miradas en las cuales uno podría pensar los hidratos. Una, del lado derecho, obviamente, es pensarlo como un recurso potencialmente explotable, en el cual a grandes rasgos, obviamente hay distintas cuentas en que dicen que, bueno, básicamente un metro cúbico de hidrato de gas podría, descomprimido obviamente, podría oscilar entre 120 y 164 más o menos metros cúbicos de gas natural, más obviamente una cierta fracción de agua. Y por otro lado, tenemos del lado izquierdo pensarlo obviamente como un riesgo a la hora de la producción, porque el problema que nosotros tenemos principalmente en las perforaciones offshore, en las cuales tenemos explotación de gas, por las condiciones en las cuales se realiza la misma, es común que si no se tiene ciertos cuidados, se forme hidrato de gas, obviamente en los tubos, digamos, en la perforación misma, y se vaya taponando hasta el punto inclusive de generar una obstrucción total. Obviamente, desde el punto de vista de la ingeniería, se toman un montón de medidas y obviamente para tratar de evitar esto con distintos aditivos que obviamente no van a ser abordados en la charla, pero desde luego es algo que siempre hay que tener en cuenta y que quizás es el factor más seguido o al que más importancia hoy por hoy se le da quizás cuando uno piensa en hidratos de metano en este caso. Obviamente desde el punto de vista de recursos hay distintas estimaciones que obviamente después uno cuando lo lleva a la práctica de cuánto realmente puede llegar a ser recuperable, quizás es muy positivo hablar de que puedan ser un 53% de todas las reservas de carbono orgánico, pero inclusive si uno tuviera una estimación mucho más moderada, en que fuera bastante menos, sigue siendo una porción sumamente importante y que es comparable a la de los recursos fósiles, digamos, que ya tenemos, y por lo tanto eso lo hace quizás interesante, obviamente, al menos desde el punto de vista del volumen que representa, para tenerlo en cuenta al menos. Y bueno, principalmente, como ya mencioné, se da en determinadas condiciones, principalmente en el offshore. Desde un punto de vista químico hay tres tipos de estructuras, que obviamente esto desde la sísmica no se pueden abordar, pero es simplemente para mencionar lo que tenemos tres tipos de estructuras. Las más comunes suelen ser tipo 1 y tipo 2, que son un poco más simples de que se constituyan, y bueno, tenemos un tipo H también. Obviamente hay distintos dentro, cuando uno habla de hidratos de gas hay muchas posibilidades, porque dependiendo de la molécula de gas que queda entrampada, obviamente hay distintos tipos de hidrato. Acá están básicamente los principales, que son, bueno, de gas natural y de distintos condensados y aceites, que son obviamente las posibilidades que se pueden dar. Algo sí a mencionar importante que uno debería tener en cuenta con la distribución en la cual lo puede encontrar en un testigo, por ejemplo, más allá de que se encuentra obviamente de esa manera en el sustrato, es la distribución que tiene, que puede configurar, por ejemplo, nódulos, vetas, o en algunos casos se generan capas bastante macizas, como la que teníamos al principio en la imagen de la presentación. Esto también dificulta un poco a la hora de la interpretación, no siempre vamos a tener una respuesta en todo caso necesariamente uniforme cuando uno interpreta este tipo de recursos. Dentro de las condiciones que deberíamos reunir para hablar de que se pueda llegar a formar obviamente el hidrato, necesitamos obviamente una cantidad suficiente de agua presente en el medio, bien en estado líquido o de vapor. Bueno, acá debería decir 1, 2 y 3, pero bueno, esto es cuando lo pasé al PDF que se me modificó, no sé por qué. Necesitaríamos, bueno, un formador del hidrato, como ya mencioné, obviamente en general son gases de bajo peso molecular. El más común de ver y el más importante y más interesante quizás para considerar es obviamente el de metano. Y luego se tiene que dar algo muy particular, que es una combinación adecuada de temperatura y presión para que justamente el hidrato sea estable, básicamente, y no se disocie, principalmente. Y además, bueno, lo que mencioné de que puede ser un riesgo, lo agregué como un factor adicional, digamos, a considerar que se puede generar en las perforaciones, obviamente, principalmente, obviamente, cuando uno está manipulando gas, principalmente, bueno, en contextos de altas velocidades de flujo y, bueno,
las turbulencias que se generan dentro de las tuberías. En cuanto al ambiente de formación que reúna todas estas condiciones, lo más común es tenerlo en las pendientes de los márgenes oceánicos, que bueno, además suelen tener alta actividad biológica. Obviamente estamos hablando de los taludes en general y por eso lo tenemos principalmente en todas las, bueno, en la mayoría de las zonas costeras del mundo. Obviamente tiene que darse también las condiciones de temperatura y de presión dadas, y también se dan ciertas condiciones en altas latitudes en permafrost. Por ejemplo, tenemos, bueno, el caso más reconocido quizás de permafrost, o al menos uno de ellos es el que se da en el norte de Alaska, pero bueno, también hay algunos casos de estudio, bueno, en Rusia, por ejemplo. Así que bueno, básicamente la otra cosa que hay que diferenciar es que tenemos, como vemos en básicamente el mapa, tenemos distintas zonas en las cuales se han obtenido efectivamente muestras y otras en las cuales se habla de posibles reservas. Obviamente hay estudios en muchos casos sísmicos que respaldan, digamos, la presencia del mismo, pero no tenés, digamos, una cuantificación certera en cuanto al recurso. Siempre uno, cuando el dato duro siempre es tener alguna muestra de pozo, desde luego, para poder hacer algún modelo un poco más acertado y que no sea como en algunos casos que se corren modelos, si se quiere, probabilísticos, teniendo sí algunas consideraciones de pozos hechos en otras zonas, pero siempre lo mejor es tener una muestra directa. Es verdad que, bueno, cuando uno extrae la muestra, si no tiene los cuidados necesarios, bueno, al despresurizarse se pierden muchas propiedades del material que, bueno, serían importantes mantener para poder hacer un estudio correcto, obviamente, del mismo. Yendo un poco, obviamente, a las condiciones, digamos, termodinámicas, desde un punto de vista termodinámico que necesitamos, que se tiene que dar, obviamente, que el gradiente de temperatura acompañe, obviamente, en la zona, obviamente, en la que estemos. La razón por la cual me molesta esto, no, bueno, me alcanzó a ver bien. En el caso intermedio, obviamente, tenemos el caso del continente y el por qué es que no tenemos formación de hidratos en continente en principio, salvo que estemos en el caso de la derecha, en el cual tengamos un permafrost que nos actúe en ese sentido, que nos modifique obviamente el gradiente de temperatura y que nos permita tener una zona de estabilidad de los hidratos, obviamente una profundidad promedio relativamente baja para lo que es esperable de los hidratos en un entorno, por ejemplo, como los short. Lo tenemos ejemplificado obviamente en la imagen de arriba, más o menos, es como para tener una imagen gráfica y visual de que básicamente en general los hidratos, obviamente, los más o menos los vamos a poder encontrar en general en permafrost, digamos, normalmente en continente, y en el ambiente marino, normalmente en una zona del talud, que obviamente tiene una cierta pendiente, y vinculado a la zona, obviamente, en la cual se pueden formar estos hidratos, se generan otras estructuras que en algunos casos, bueno, tienen mayor o menor estabilidad dependiendo del tipo de estructura, que eso, bueno, ya me escapa un poco en mi caso de estudio, obviamente, pero bueno, digamos, en la bibliografía se menciona, desde luego, que ciertas estructuras son más estables que otras y eso también ayuda a que se autosustente la misma. Y veamos esto mejor. Guillermo, si querés, podés poner ahí, cliquear ocultar y te oculta esa cosita. Perfecto, no. Pensé que se me cerraba todo. Está, No, gracias. Yendo un poco, obviamente nosotros no tenemos el caso del permafrost en nuestro margen, dependemos básicamente de poder encontrar este potencial recurso, obviamente, en nuestro margen, en lo que sería la zona de nuestro talud, principalmente, obviamente. Tenemos acá en Argentina, obviamente, distintas cuencas. Obviamente las productivas y más conocidas que obviamente tenemos son principalmente Neuquina, Austral, Golfo San Jorge. Después, bueno, en el noroeste y, bueno, en menor medida la Cuyana. Las candidatas, obviamente, que quedarían sobre el margen, digamos, el borde entre la plataforma y el talud, y que podrían ser candidatas, obviamente tenemos a la del Salado, principalmente la del Colorado, y obviamente Malvinas, como las más representativas y las que, digamos, mejores chances tienen.
hay casos, obviamente, en los cuales ya se evidencia que hay hidratos, por lo menos contrastados con sísmica, del lado de lo que sería Uruguay, con sísmica también marina. Principalmente esto es más básicamente para tener una idea de un croquis más o menos de cómo esperar el cambio de pendiente que se da entre la plataforma, obviamente, y el talud. Obviamente esto es sumamente esquemático, es como para tener una idea de básicamente dónde podríamos buscarlo y dónde las temperaturas y presiones permiten tener la zona de estabilidad, obviamente, de los hidratos. Algo más realista, obviamente, es lo que tenemos a la derecha, que es obviamente una representación de lo que es el margen continental en la zona norbonaerense, que obviamente tenemos un talud que obviamente está en algún punto, tiene distintas terrazas, influenciado, bueno, por las distintas corrientes que obviamente generan una distinta erosión. Obviamente cada una de estas corrientes se diferencia por densidad y bueno, eso, cada una además tiene distinta capacidad de arrastre y genera distintos tipos de erosión. Y además se dan estructuras perpendiculares al margen que también obviamente lo hacen sumamente regular, como en este caso, por ejemplo, el cañón de Mar del Plata y distintos sistemas de cañones que son perpendiculares al margen, que obviamente posibilitan que se den distintos tipos de corrientes de turbidez. Alguna posibilidad que obviamente a veces se considera, pero bueno, siempre es difícil porque el margen argentino en líneas generales tenemos poca cantidad de datos, si bien hay bastante, pero en líneas generales de la distribución que tenemos de datos a veces es insuficiente como para sacar ciertas conclusiones. Un factor a tener en cuenta del hidrato es que es muy sensible, obviamente, a los cambios del nivel del mar, los cuales, obviamente, en la historia geológica de nuestro margen ha tenido distintas variaciones y, obviamente, algunas de los rasgos que nosotros podemos ver como desequilibrios o movimientos de remoción en masa que se dan, se generan o se hipotetiza de que pueden venir dados a que justamente estos cambios en las condiciones de presión y temperatura modifican la estabilidad de los hidratos en determinadas zonas, como podemos ver en la imagen de abajo, y lo que genera básicamente es que se disocie, obviamente, el sólido, digamos, y genera básicamente por un cambio en las condiciones, obviamente, de los materiales, se inestabiliza y se generan grandes flujos en algunos casos, que obviamente son digamos, se generan obviamente en dirección hacia el mar y generan grandes desprendimientos. En algunos casos pueden generarse estructuras similares a los cañones, aunque bueno, obviamente los cañones más grandes y representativos que nosotros tenemos, por ejemplo en Mar del Plata y todo, se estipula que son más bien debidos a otro tipo de características de cómo ha ido cambiando el régimen fluvial del margen, obviamente con el distinto cambio del nivel del mar. Obviamente esto lo que nos dice que es algo a considerar, obviamente porque es, en definitiva, los cambios que pueda sufrir esta zona de estabilidad condicionan a distintas estructuras que podríamos llegar a encontrar. Y otra cosa que es un remanente que hoy por hoy en algunos lugares se mide, no tengo certeza, digamos, de que se logre hacer acá en Argentina, pero en otros países se hace, es eso que aparece como una columna de gas, en algunos países se logra medir como para tratar de mapear y atribuirle obviamente a una descompresión obviamente que se genera de los hidratos de gas como causal de estos flujos que se dan y que modifican obviamente la estructura de nuestro talud continental. Luego algunos de los indicadores, como para básicamente mencionar, indicadores en el sentido de que pueda ser indicador de un hidrato en el presente o de que podría haber existido obviamente en un pasado. Por excelencia, cuando uno trata de identificar un hidrato de gas, uno lo que recurre es a tratar de buscar el primer caso, que es el Bottom Simulating Reflector, que vamos a decirle BSR, y después, bueno, vamos a ir viendo cada uno de ellos, pero en principio lo que nos trata de describir y obviamente se modela es básicamente se da que en la zona, como nosotros vimos en ese ejemplo simple de la zona de estabilidad que teníamos en el talud, se da un reflector que es relativamente paralelo al fondo oceánico, que uno en principio lo ve y parecería que fuera una múltiple o otra cosa, por ejemplo,
Y básicamente se da, como vemos en este modelo simplificado que tenemos en el centro, por la presencia obviamente de esta capa que tenemos de hidratos, se da una alta velocidad que luego obviamente contrasta con una zona en la cual deja de ser obviamente estable el hidrato y pasamos a tener una zona de gas libre en algunos casos. Cuando esto se da, lo que nos genera debajo de esta zona de estabilidad de los hidratos es una zona de menor velocidad, lo cual nos permite tener un buen coeficiente de reflexión que es inverso al esperable que tenemos, digamos, en la superficie del fondo oceánico, y esto es lo que nos posibilita tener este buen marcador, en algún sentido, de la presencia de, obviamente, el hidrato. Ahora vamos a ver un poco más en profundidad esto. ¿Se sigue viendo la presentación? Porque como si se me hubiera salido. Sí, no se ve perfecto. Ah, perfecto, bien. Y obviamente, si nosotros tenemos la presencia de este BSR, digamos, bien marcado, es también un buen indicativo de que debajo de estos hidratos tenemos un recurso que podría ser o no también explotable, obviamente, del gas libre. En este caso estaría actuando como una especie de trampa, obviamente, el hidrato a que el gas siga subiendo. Obviamente, si siguiera subiendo con las mismas condiciones de presión y temperatura, tendería a formarse, obviamente, hidrato en principio, si no hay modificaciones de la misma. Bueno. Bien. El ejemplo en general de sísmica que nosotros podemos llegar a encontrar, por lo menos en la bibliografía, que por lo menos que hay documentada hasta ahora, que en lo poco que tenemos, obviamente, del margen argentino, data de lo que es la cuenca de Malvinas, obviamente muy al sur, obviamente, de lo que es nuestro margen. Se da una zona de una complejidad estructural mucho mayor que la que nosotros podemos esperar quizás en las zonas como el Colorado o el Salado. Tenemos una gran cantidad de, por ejemplo, estructuras subverticales que también facilitan la migración, obviamente, de gas, obviamente, a superficie. Y nosotros, si bien acá no se aprecia del todo bien, tenemos también la presencia, bueno, no sé si se ve el mouse, se alcanza a ver cómo en algunos tramos queda bien marcado lo que sería el BSR, y arriba del mismo, obviamente, por esa presencia del hidrato se genera lo que sería el blanking, o la zona, digamos, blanca, que obviamente la presencia del mismo hidrato genera una velocidad mayor que en la sísmica nosotros la vemos como esta zona en la cual pareciera que no hubiera información sísmica y se genera como una especie de vacío, digamos. No sé cómo explicarlo bien, pero bueno. Obviamente, dentro de toda la complejidad que tenemos, obviamente, en lo que es el offshore de Malvinas, hay distintas teorías todavía. Hoy por hoy se siguen presentando tesis doctorales y todo, en las cuales hay distintas explicaciones de la génesis de lo que es el margen a esa altura, y obviamente eso entre los geólogos todavía se siguen, bueno, al menos yo los veo discutir bastante en cuanto a cuál es la historia que mejor describe, obviamente, la formación de Malvinas, en cuanto a algunas cosas, obviamente, de las cuales yo no los puedo seguir del todo. Siguiendo un poco, volviendo al tema del blanking, que es esta zona blanca que se genera, obviamente, si nosotros tenemos el BSR, se genera, obviamente, entre el fondo oceánico y este reflector que nosotros marcamos, que como vemos es una zona bastante, obviamente, blanking, de que obviamente queda, digamos, poco marcada, como vemos en la línea de arriba. Obviamente esto es interpretado de la misma zona de Malvinas. Obviamente también se le han marcado todas las zonas de fallas, que obviamente ayudan a que se den mecanismos de migración del gas con mayor facilidad. Otro rasgo característico que se genera a veces en cuanto a, digamos, evidencia que deja que en muchos casos hubo a veces hidratos de metano en el subsuelo, son los pockmarks, que son básicamente pocitos que se dan en el lecho marino, de muy variada tamaño, que obviamente en general los mismos se generan cuando las condiciones, ya sea porque las corrientes cambiaron
hubo algún cambio de temperatura o de presión motivado por cambios de nivel del mar, de corrientes, o un sismo, por ejemplo, genera que el mismo hidrato se desestabilice y se genere obviamente la disociación del mismo y termina dejando en la expansión que se genera estos huecos que son muy característicos en el fondo oceánico. Obviamente en líneas sísmicas 2D es, digamos, es sumamente difícil interpretar o diferenciar un POCMAR de a veces de un canal, porque bueno, estos mismos estructuras a veces tienen dimensiones bastante importantes en algunos casos. Y las chimeneas normalmente suelen generarse en zonas, digamos, en las cuales tenemos muchas veces fallas que permiten la migración del gas y se va generando obviamente una migración del gas paulatina, obviamente, hacia la superficie, y lo que va ocurriendo es que la misma depositación, como tiene una zona central en la cual va emitiendo, si sigue emitiendo gas, evita o disminuye el grado de sedimentación que sea en el centro de la misma, y a los alrededores se va depositando más sedimentos que en la misma, y muchas veces se construyen rasgos característicos denominables como, en este caso, como chimeneas. Obviamente, esto no solo ocurre en el lecho marino actual que tenemos, sino que hay registros, obviamente, de viejas chimeneas y POCMARs que obviamente han sido tapados, obviamente por las sucesivas transgresiones y regresiones del margen que nosotros hemos tenido por distintos flujos turbidíticos o distintos tipos de sedimentación que se han ido dando en la historia geológica de nuestro margen. Uno de los lugares que está bastante bien mapeado en cuanto a canales y POCMARs, además de, bueno, de la cuenca del Salado, es la cuenca del Colorado, en la cual obviamente acá podemos ver básicamente a grandes rasgos como en líneas generales los canales suelen tender a tener un mayor tamaño, estamos hablando de diámetros promedios que pueden andar quizás en los 2000 metros aproximadamente, versus POCMARs que a veces son de pocos centímetros a metros de tamaño, hasta en algunos casos llegan a tener 1000 y pico metros de diámetro, lo cual nos habla de estructuras en el subsuelo sumamente importantes y nos dan habida cuenta obviamente de una distribución de hidratos mucho mayor, obviamente, porque es necesario un mayor volumen para generar una mayor apertura en el fondo oceánico. Como les comentaba recién, obviamente en Cuenca del Colorado hay, por ejemplo, varios ejemplos y hay en varios lugares del margen argentino. Estas B, que están marcadas obviamente con rojo en este caso y amarillo, que nos dan habida cuenta de paleo-POCMARs, sería básicamente en la historia previa geológica, no en el margen actual, en la superficie actual, perdón, en distintas etapas de la evolución, cómo se fueron generando estas estructuras y nos dan habida cuenta de cómo se han ido obviamente generando distintas estructuras asociadas a hidratos de gas, pero en el pasado geológico, en este caso de lo que sería la cuenca del Colorado. Obviamente también tenemos los mismos que podemos seguir viendo en superficie. Y una cosa que quizás a veces, digamos, hay ciertos estratos que están obviamente interpretados en la cuenca del Colorado, que uno, bueno, al menos a mí al principio me comí la maga hasta que obviamente me retó un geólogo, que bueno, hay ciertos estratos que en algún punto, como venía viendo imágenes quizás de BCR, si estaba, digamos, medio tratando de encontrarlos, básicamente evidencia de los mismos, nada, obviamente te retan y te dicen, no, bueno, estructuralmente son, por ejemplo, asociados al tope de lo que sería el Colorado, obviamente son errores que uno comete, pero en principio, como uno lo ve que tiene una alineación relativamente paralela al subsuelo, obviamente, que nosotros tenemos, del suelo oceánico, uno a veces, digamos, con poca experiencia, se come la maga de que podría hacerlo, y bueno, obviamente eso, para esto, habida cuenta, la sísmica no es algo, digamos, único y es necesario tener algún geólogo o algo parecido, digamos, con conocimiento geológico que nos respalde, obviamente, además de tener pozos en lo posible que nos respalden, obviamente, la interpretación. Y obviamente también están marcados acá en esta
en esta sección, obviamente, los POCMARs o las depresiones que nosotros tenemos en el subsuelo, obviamente, reciente, digamos. Tenemos, obviamente, acá algunos ejemplos de básicamente los tamaños que podemos llegar a encontrar. Obviamente, tenemos algunos casos límites de, por ejemplo, el caso B, también dentro de Cuenca del Colorado, en el cual tenemos una cavidad de aproximadamente 4.000 metros de diámetro y unos 200, 300 metros de profundidad. Este tipo de estructuras obviamente suelen ser liberaciones bruscas, obviamente, de energía por alguna desestabilización, obviamente, como ya he mencionado, porque, bueno, obviamente se interrumpe la estabilidad, obviamente, de este componente y normalmente, bueno, se esparce bastante lo que serían los sedimentos, obviamente, que ocupaban dicha región. Esto también nos da un poco de noción del peligro, en algún caso, de perforar en una zona en la cual potencialmente por las condiciones de presión y temperatura estén dadas, de que haya formados hidratos de gas y uno perfore sin las debidas precauciones, obviamente, del caso. Luego tenemos también ejemplos de distintos fallamientos que permitieron, obviamente tiene bastante interpretación, que permitieron el flujo de gas, obviamente desde estratos más profundos hasta la superficie del fondo oceánico, que permitieron la formación de distintas chimeneas. Algunas obviamente han sido tapadas con las distintas regresiones y evolución obviamente del margen, han sido tapadas por distintos sedimentos, pero hay varias que, como vemos, se evidencian hoy por hoy en el margen que nosotros tenemos. Y una cosa llamativa es que no tenemos, por lo menos hasta, salvo que se haya presentado algo muy recientemente, que no me haya enterado, no hay evidencias, obviamente, de este gran marcador que nos dice, bueno, acá tenés, o con certeza, hidratos de gas, y no que tenés que estar especulando con que hubo, con que no sé qué. No hay BCRs, en principio, o evidencias de los mismos en la cuenca del Colorado, tampoco en la cuenca del Salado, y en la realidad, en el margen argentino, tenemos certeza solamente en Cuenca de Malvinas por ahora. En mi caso sigo buscando a ver si por ahí encuentro, ya sea Cuenca del Salado o Cuenca del Colorado. Me resulta obviamente sumamente llamativo que por esas cuestiones Uruguay sí tenga ya documentado. No sé si es una cuestión de que nos falta obviamente más desarrollo e investigación, o si efectivamente por el tipo de evolución que ha tenido el margen argentino ha desfavorecido la conservación de los mismos. Claramente los hubo porque lo vemos en la gran cantidad de POCMARs que tenemos, entre otras cuestiones. Y luego, si bien no es un ejemplo de Argentina, es algo de lo que sí se hace en otros países, por ejemplo en el mar de Barents, que se hace un seguimiento obviamente del fondo oceánico. Se han detectado obviamente como viejas fallas de millones de años, han permitido que en la actualidad se sigan generando emanaciones de columnas de metano desde el fondo oceánico, obviamente, y esto obviamente son monitoreadas. No todas, eso hay que decirlo, no todas estas burbujas llegan de manera directa a la superficie, porque en algunos casos se logra disociar o disolver antes de llegar a la superficie de manera directa. Y en la misma zona, algo que es interesante y que podría explicar una preexplicación de cómo es que se forma luego un POCMAR, es que se generó una gran cúpula, obviamente compuesta de hidrato de metano, obviamente de dimensiones importantes, unos 500 metros de diámetro, aproximadamente unos 20 metros de altura, que está emanando en ciertas cantidades algo de metano, y eso obviamente se monitorea, pero está, bueno, obviamente en una zona estable y obviamente sería interesante, y se está haciendo el monitoreo para ver si efectivamente en la desestabilización qué tipo de registro deja en el fondo oceánico, para obviamente compararlo con otros POCMARs y otros rasgos estructurales que en principio se especula. Este sería un caso en el cual la desestabilización de los hidratos no llegó al punto de disociarse de manera completa, digamos, en una sola etapa, digamos. Y luego hay algunos ejemplos de producción, la verdad que muy escasos. El más resonante es uno que se dio en Japón allá por más o menos 2013, en la fosa de Nankai, básicamente,
Se sigue haciendo investigación, obviamente, de distintos países. Lo siguió Estados Unidos en 2014 en el norte de Alaska y más recientemente, en 2017, hizo unas primeras pruebas de producción China en la zona de Shuai o algo así, no sé bien cómo se pronuncia, en la zona del mar meridional de China, y el año pasado volvió a hacer otras pruebas y volvió a batir ciertos récords, obviamente de producción para lo que es el hidrato, y aparentemente, obviamente la información que a veces llega de China es un poco escueta, estarían tratando de apostar un poco más de aquí a 2030 a tratar de ampliar y seguir desarrollando más el hidrato de gas, la explotación obviamente del mismo como un recurso, si es que obviamente los datos son realistas. El último logro que tuvieron el año pasado, en 2020, entre el 17 y 18 de marzo, fue extraer aproximadamente unos 28.700 metros cúbicos diarios, que obviamente para lo que es hablando de hidrato de gas es, obviamente era el récord actual, obviamente. Eh, Obviamente es incomparable con los volúmenes que, por ejemplo, produce obviamente de gas en el onshore Argentina, desde luego, pero la potencialidad de que esto se masifique obviamente necesita bastante inversión, tiene bastantes dificultades técnicas, eh, pero en principio si se sigue avanzando con esto, podría representar un paliativo obviamente a todos los desarrollos obviamente onshore. Obviamente en Argentina tenemos un larguísimo trecho por delante para seguir investigando, mucho más difícil aún producirlo. Y algunos ejemplos quería dar obviamente de cómo utilizar atributos sísmicos. Una cosa importante es que si bien uso básicamente algunos de los estándares, no siempre funcionan. Yo tengo varios ejemplos acá en Provincia de Buenos Aires de zonas en las cuales no te aportan mucha información, y seleccioné obviamente los que realmente daban algún tipo de información, no los que obviamente no podían concluir nada. Así que en ese sentido, si bien el ejemplo es muy bueno, no es que uno corre 2 atributos y ya es perfecto todo. Lo que nosotros tenemos acá, esta zona de estudio, fue un trabajo publicado muy recientemente, ahora en octubre, en la zona de Nueva Zelanda. Tenemos obviamente marcado digamos, debajo de la zona verde tenemos lo que sería el BCR, básicamente, y lo que nosotros podemos ver a grandes rasgos es que el mismo tiene distintas características, o sea, tiene rasgos de amplitud muy diferente. Como vemos en la zona, no sé si se ve mi mouse, en la zona donde están las flechas amarillas, tiene un comportamiento relativamente bueno en cuanto a la fuerza que tiene la amplitud que nosotros tenemos registrada. Más en el centro de este ejemplo, marcado obviamente en azul, tenemos un comportamiento mucho más difuso, no está tan claro el límite, obviamente, de la estabilidad, obviamente, de los hidratos. Y yendo un poco más hacia la izquierda, marcado en rojo, obviamente tenemos una muy buena respuesta, que obviamente tenemos extraídas, a modo de ejemplo, las trazas de las líneas punteadas negras abajo, a la derecha, como para ver obviamente el comportamiento de lo mismo. Y vemos obviamente lo mismo que vemos obviamente en la sección, que en el caso de la línea intermedia es difuso marcar obviamente dónde estaría el límite. Obviamente esto lo hace uno propagando lateralmente obviamente el reflector. Lo que nosotros, digamos, influye mucho en este caso para poder tener una buena respuesta es que básicamente si hay o no hay una buena cantidad de gas, obviamente, debajo de esta zona de estabilidad de los hidratos. Obviamente, para que llegue una buena cantidad de gas, es necesario un mecanismo de migración, ya sea principalmente fallas que permitan que el gas, a medida que obviamente se va generando y puede ir subiendo a los estratos superiores, logre llegar y acumularse obviamente en estas zonas. Cuanto mayor acumulación tengamos, la respuesta esperable que nosotros tengamos para poder marcar bien este reflector normalmente es mucho más positiva y fácil de hacer, obviamente. Desde luego esto sería un indicativo, en todo caso, de presencia, obviamente, de tener el gas. No es, en todo caso, un estimador directo
bueno para cuantificarlo, pero uno ya tiene una cierta certeza de que en determinada zona tenemos una cantidad de gas, obviamente, susceptible desde el punto de vista de la sísmica, que obviamente nos permite tener un reflector mucho más fácil de marcar. Principalmente los atributos que utilice, bueno, que utiliza el trabajo y que también utilizo es básicamente la envolvente, que como vemos, obviamente implica el cálculo en el medio de la transformada de Hilbert para confeccionar lo que sería la traza compleja, obviamente, y obviamente tomarle digamos, la suma de la parte real y la imaginaria al cuadrado y tomarle la raíz cuadrada. Y obviamente, esto obviamente los software ya lo hacen de manera automática. Lo que nosotros podemos ver es que tenemos obviamente una zona de subducción, marcada obviamente en la parte inferior derecha, que ha posibilitado que se migre mayor cantidad de gas, obviamente, esto interpretado, a la zona en la cual tenemos la mejor zona como para marcar obviamente el BSRE. Y en la zona intermedia lo que vemos es una zona con mucha continuidad lateral, que obviamente dificulta que haya una migración directa a esa zona del gas, lo cual hace que la respuesta que nosotros tengamos ahí de la base de esta estabilidad de los hidratos sea bastante pobre. Y por el contrario, en la zona también más izquierda también tenemos una cierta desarrollo, digamos, por el cual aparentemente, obviamente, no tiene el mismo comportamiento tan horizontal, que permitió que algo de gas también migre a dicha zona y se acumule en la misma, posibilitando tener una respuesta sísmica favorable como para poder interpretarlo. Y otro que también se utiliza bastante para analizar, obviamente, las anomalías y tratar de entender las distintas zonas por las cuales pudo haber migrado, obviamente, el gas a las zonas en que uno interpreta que se acumuló, es utilizar la frecuencia instantánea, que básicamente nos permite mapear con estas zonas que se dan normalmente de sombra, por así decirlo, los posibles caminos o trayectorias que siguió el gas. Obviamente, la información que nos da es muy parecida en este caso al envolvente, pero hay determinados casos en que la interpretación, alguno de los dos, te da una información un poco distinta y te ayuda bastante a la interpretación, obviamente, geológica del perfil. Y luego quería traer un ejemplo que obviamente no es de Argentina, pero la verdad que es importante como para cuantificar la magnitud que puede tener, obviamente, una zona en la cual haya una gran cantidad de hidrato de gas y que obviamente por un suceso natural se desestabilice. En este caso estamos hablando de Noruega, que sería una gran deslizamiento submarino, que eso es algo que, digamos, en menor escala se hipotetiza que nosotros en el margen nuestro tenemos. Obviamente, en principio no tenemos indicios de algo de estas características. Se estipula que lo que ocasionó esta gran desestabilización de una gran cantidad de hidrato de gas en esta zona hace ya unos 7, 8 mil años fue un gran sismo. Y obviamente, como vemos, la cantidad de material que se terminó deslizando desde el margen noroeste de Noruega hacia el lado de Islandia es, en cuanto a extensión areal, es incluso del mismo orden o más grande incluso que un país entero, como por ejemplo Islandia, y obviamente tiene unas magnitudes sumamente importantes, y esto resalta un poco el hecho y la importancia de tratar de saber a ciencia cierta en qué lugares hay hidrato de gas y tratar de cuantificarlo. Obviamente es vital tener algunas perforaciones como para tratar de tener mejores parámetros a la hora de uno poder cuantificarlo, obviamente con distintos modelos, más de física de rocas y propios obviamente quizás de lo que hace Claudia. Y nosotros, a grandes rasgos, en la clasificación de tipos de cañones submarinos que se dan en nuestro margen, lo puse abajo como para mencionarlo. Hay 3 tipos, de los cuales el más raro, digamos, es el tipo 3, que es el que está marcado en rojo, que es básicamente una hendidura que se genera dentro del mismo talud, que en principio es una inestabilidad que no se, digamos, normalmente se dificulta interpretar cuál es la causal que lo generó.
Una de las que hipotetizo, obviamente, algunos y yo también, es que obviamente los desestabilizas, bueno, eh, las, eh, las descompresiones, obviamente, de determinados hidratos facilitan o posibilitarían la formación de dichas estructuras, obviamente, en nuestro talud, que están bastante presentes, y obviamente todo lo que es las interpretaciones, obviamente, de la génesis de cada uno de los tipos de cañones que tenemos en nuestro margen. Hay muchos que están, digamos, en veremos y la verdad no está muy claro y falta bastante, obviamente, de investigación en ese sentido. Y un rápido resumen, básicamente, de lo que serían los hidratos de gases, que podrían ser un recurso potencialmente explotable. Hoy por hoy, bueno, hay muchas limitaciones técnicas, si bien por lo que dejan trascender en China han avanzado bastante y están en ese sentido bastante optimistas en cuanto a las mejoras que están teniendo, que es obviamente un factor condicionante de ciertas estructuras del talud, no solamente de POGMAS, de determinadas, podrían ser chimeneas, y de ciertos cañones, eso es un poco más especulativo. Después, desde el punto de vista de lo que sería cambio climático, hay algunos que, obviamente, es muy difícil de cuantificar, de qué rol puede tener las descompresiones a gran escala que se dan en tiempos geológicos de los hidratos de metano, y cómo incidirían en potencialmente el cambio climático. Eso es, la verdad, que es mucho más complejo, involucraría un análisis interdisciplinario que, por lo menos que yo sepa, no se está haciendo de momento. Luego, la otra cuestión es que los mismos representan, y es lo que obviamente más prepondera hoy por hoy, por lo menos para lo que es en el mundo en general, es que se ve más bien como un riesgo de que se generen en determinados pozos productivos, que obviamente se trata de evitar desde la inyección de distintos inhibidores. Y obviamente otra cuestión importante a resaltar es que en determinadas zonas hay registros, por ejemplo en México, de que a profundidades importantes, por ejemplo de unos 2000 metros, se dan hidratos de gas y que obviamente representan una buena trampa de hidrocarburos, desde luego. Y lamentablemente, en cuanto a lo negativo, es que no tenemos mayores evidencias de BCRs, que es básicamente el gran indicador que nos dice, bueno, sí, con certeza tenés hidratos de gas en la actualidad, más que en Cuenca de Malvinas, por ahora al menos. Las zonas más prometedoras, obviamente, en principio estarían en provincia de Buenos Aires, luego, quizás Cuenca del Salado o Colorado. Yo personalmente le tengo un poco más de fe a la Cuenca del Colorado, pero bueno, todavía no he visto que se encuentre evidencia directa de los mismos y bueno, yo tampoco he podido encontrar. Eh, y otra cuestión, obviamente, bueno, retomando el tema de los efectos que podría tener en el calentamiento global, National Geographic, perdón, ha publicado alguna que otra cosa hace unos dos años, si no alcanzó a ver mal. Obviamente esto es una imagen, por ejemplo, del lecho marino en México y se ve como, bueno, también tenemos presencia de hidratos de gas. El impacto que pudiera tener o no en el cambio climático, la verdad que me excede ampliamente, así que no podría mencionar mucho más que eso, pero bueno, plantear la inquietud de que, bueno, sería un tema obviamente interesante, si es que se da, obviamente, en algún momento de desarrollar. Así que bueno, espero que se haya entendido algo y bueno, si hay alguna pregunta que puedo llegar a responder, trataré. Traté de apurarme, no sé si se entendió algo, se hizo muy larga. Eh, Sí, creo sí, que buenísima la charla. se hizo muy larga, ¿no? La verdad que no conocía nada de esto, así que... No, perfecto. No, No, pues está tenía bien. miedo de pasarme de tiempo. No, es justo más o menos 45 minutos, 50 minutos. Ah, está, no, pensé que me había pasado más. No. Eh, Eh, bueno, buenísimo, si Claudia Guillermo. puede decirnos algo de lo que son modelos y eso sería espectacular. Por lo menos a mí, en lo personal, me gustaría, si es que no se durmió, si no la aburrí.
Hola, acá estoy. No me aburrí ni me dormí. Te felicito por tu charla. Estuvo muy, muy interesante, porque realmente es un tema poco conocido dentro del ámbito de la geofísica y dentro del contexto exploratorio. Así que me parece que es una excelente oportunidad como para que hagas esta reseña, y has comentado un montón de cosas interesantes. Así que muy bueno también que hay muchos estudiantes en el auditorio, así que me parece genial. ¿Eh? Yo que te quería preguntar, bueno, con respecto al efecto de blanking que se ha observado, que se suele observar, ¿no? Dentro de lo que es la sísmica de reflexión, dentro del espesor donde los hidratos son estables, ¿sí? Siempre tuve la duda filosófica en cuanto a eso, y te pregunto, a ver, vos qué opinión tenés. Yo no estoy del todo segura, o sea, ha habido discusión en la literatura. A ver, si se debe a una falta de reflectividad, ¿no? Digamos, si no hay reflectores porque hay demasiado, la presencia de hidrato estable homogeneiza todo, entonces inhibe los contrastes de impedancia necesarios como para ver reflectores, o también se postuló como una posible pérdida de amplitud debido a mecanismos de atenuación. ¿Se entienden las dos posibilidades? O sea, te pregunto porque es una vieja duda. Yo hace mucho que no trabajo en estos temas ni estudio demasiado el problema, pero me acuerdo que siempre me quedó dando vueltas si era una causa, la otra, o quizás una combinación de las dos. Que no sé si tenés alguna opinión o, bueno, por ahí lo estás Digamos, estudiando. es posible que sea una combinación de las dos. Yo normalmente se lo atribuía a que obviamente es normalmente, o por lo menos lo que uno busca como un buen indicador, suelen ser bastante homogéneos. Cuando se logran sacar muestras, es como un material, digamos, es bastante compacto. No sé Claro, si por ahí, por mala suerte, nosotros justo, no sé, por distintas condiciones geológicas en Cuenca del Salado y Colorado, tenemos un tipo quizás de hidrato que no, digamos, que se desarrolla más quizás en vetas, que hace que sea más difícil detectar la zona. Yo eso la verdad que en dicho caso, y si fuera ese el caso, es una misión bastante compleja interpretar dónde estaría, digamos. claro. Normalmente son zonas relativamente homogéneas cuando se da así de esa manera. Y sí, debe estar jugando también algo de atenuación, pero bueno, no, la verdad que nunca lo pensé por ese lado. Un comentario más. Los hidratos tienen propiedades, o sea, son más resistivos que los sedimentos, ¿verdad? Cambian la resistividad del sedimento. Lo digo tendiendo a preguntar si la prospección eléctrica, electromagnética, magnetotelúrica, o algún método de fuentes controladas, alguno así, podría llegar a servir también como complemento, ¿no? No solo la sísmica. La verdad que, o sea, sí, tiene una respuesta, pero no, la verdad No sé si hay estudios hechos, ¿eh? la verdad que con magnetotelúrica o algo por el estilo no. Y eso que he trabajado y tuve que buscar bibliografía y todo en su momento No, para la bueno, tesis, pero es una pregunta no. para investigar nomás, ¿viste? Pero Que sí, no, la verdad que digamos no he que escuchado. los hidratos son resistivos de manera que tal vez generan anomalías de resistividad, y tal vez sea otra forma de encarar el estudio sin necesidad de sísmica, que, bueno, a veces tiene la oposición, ¿no? Sí, sí. Así que sí, podría ser interesante indagar un poco de eso. La verdad que no he visto. Normalmente se Bueno, recurre mucho a la sísmica porque te es lo permite clásico, interpretar fallamientos y un montón de otras cosas que te quedas medio corto, obviamente, con métodos electromagnéticos en general. claro. Eh, pero sí, la verdad que más que nada los que son, bueno, nunca me sale el nombre, digamos, los que apoyás en el fondo para medir, eso seguramente quizás sería interesante, que son en general de fuente controlada. Ujú. Eh, pero la verdad que no he visto. Puede que haya, la verdad que Bien. no he visto. No, yo tampoco es un tema que esté estudiando, te lo preguntaba por casualidad a ver si sabías algo, así que, En margen bueno. argentino te diría que no, porque Ujú. estamos muy verdes en muchas cosas, pero en otro lado capaz que sí.
Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Guillermo. No, gracias a vos. Todas las preguntas suman porque, bueno, después, no sé, si eventualmente me llegan a habilitar para hacer algún doctorado o algo de eso, por ahí capaz que... nada, todo por ahí sirve como para cerrar alguna especie de idea de investigación. Perdón el resto que estamos hablando un montón. No, no, está Y bien, está yo bien. dejo la palabra, no hablo más. La charla. Me parece que tenés alguna Ahí, pregunta, sí. ahí Luis Bravo te pregunta Guillermo, en el ejemplo del BSR, ¿ese gas libre asociado al hidrato en su parte inferior necesita una estructura o trampa para mantenerse allí? ¿Cómo? Perdón. Sí, pregunta si en el ejemplo del BSR, si el gas libre asociado al hidrato en la parte inferior, si necesita una estructura o alguna trampa para mantenerse. Pasa que normalmente el hidrato mismo actúa como una trampa, porque es como algo, digamos, si a partir de esa profundidad se empieza a generar hidrato para arriba, digamos, ¿no? Pensando en el gas que asciende. Entonces ya el mismo hidrato, como es algo sólido, le actúa como trampa. El tema es que no siempre llega una cantidad de gas suficiente que sea detectable en la sísmica. Ese es el principal inconveniente. Y eso a veces obviamente genera que la respuesta que vos tengas del BCR a veces sea pobre, porque no tenés un cambio abrupto, como cuando tenés gas libre, digamos, en abundancia. O bueno, que sea sensible. Bien, bien, buenísimo. Bueno, no sé si quedó ahí respondida tu pregunta, Luis. Bueno, sí, gracias. Buenísimo. Bueno, si no hay más preguntas, te agradecemos de nuevo, Guillermo, por habernos dado la charla. La verdad que muy interesante, yo no conocía sobre esto, así que, creo que pocos, así que muy, Y muy muchos bueno. trabajos presentados no hay. En general, tenés algunos en Malvinas, de estimaciones, pero no Claro, sin pozo en general. Eh, algo en alguna cosa ahí en Cuenca del Colorado, pero no tenés mucho. Normalmente se centran en los más probables, que puedan llegar a ser interesantes en cuanto a prospección en general. Así que, y bueno, gracias a ustedes por invitarme y a todas las preguntas, porque a mí por lo menos me sirven como para planteármelas. sí, sí. Algunas nunca me las había hecho, así que nada, tomaré nota y Buenísimo. bueno, Bueno, veré a ver si puedo seguir indagando en eso. buenísimo, entonces, gracias, Guillermo, y bueno, gracias a los que se conectaron hoy también, y que bueno, las charlas van a quedar, todas las charlas de este año de la SEG van a quedar acá en YouTube, en nuestro canal de Seguns, así que cualquier cosa la pueden volver a ver ahí, o las anteriores también. Y bueno, eso nada más. Gracias a todos por venir y bueno, estén atentos a las redes sociales. Gracias. Chau, chau.